Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tus bendiciones, te damos gracias porque tú nos permites estar en este lugar, permite que podamos leer tu palabra y con ello también comprender qué es lo que tú quieres decirnos a través de ella. Bendice este tiempo y danos sabiduría, Señor, para poder interpretar lo que tu palabra dice. Te damos gracias por todo ello en tu nombre, Jesús. Amén. Hermanas, estamos todos en paz, ¿verdad? Hermanas, dije hermanas, gracias a Dios, David y su lectura exaltó a una mujer, ¿no? A Ana. Porque este pasaje, ya les dije muchas veces que me cuestan trabajo, ¿no? Este sí me costó mucho. Porque habla de la sujeción. Y ahí empezamos a tener conflictos, ¿no? Espero que no sea el caso, pero pues la Biblia habla de una sujeción. Y en los últimos tiempos pues hemos visto cómo las mujeres salen a las calles defendiendo una vulnerabilidad que tienen muchas veces por el simple hecho de ser mujer, ¿no? He leído y he visto muchas cosas y una de ellas es que no están muy de acuerdo con lo que la Biblia dice. Dicen que la Biblia es machista. Por ahí muchas dicen, pues es que Dios era hombre. Por ahí vi alguna imagen que decía, yo no vengo de tu costilla, tú vienes de mí, haciendo alusión al hecho de que pues la creación inició con Adán, ¿no? Y el apóstol lo sabe y es algo que desde aquellos tiempos tendría que nombrar. Es decir, esto no es nuevo, ¿no? Y el primer versículo de este capítulo 11 me parece que es clave para la comprensión de ello. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Esta es la clave para comprender todo lo demás. Así que tengámoslo muy presentes. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Inicia el apóstol reconociendo en los Corintios que han escuchado, que se han acordado de las recomendaciones que Él les ha dado y que las han tenido presentes. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Aquí empezamos ya a tener un poquito de complicaciones. Porque aquí dice que el varón es la cabeza de la mujer. ¿Por qué? Los dos trabajamos. ¿Por qué? Si valemos lo mismo. No está diciendo lo contrario, Tan es así que los primeros ejemplos que él pone son sujeciones de unos a otros. Cristo es la cabeza de todo varón, es decir, el hombre también está sujeto a alguien que es Dios, que es Cristo. Y el varón es la cabeza de la mujer, es decir, la mujer debe estar sujeta al varón. Pero fíjense lo demás, y Dios la cabeza de Cristo. El mismo Cristo, que tiene los mismos atributos que Dios Padre y que Dios Espíritu Santo, se sujetó a la voluntad del Padre. Entonces quiero empezar con el primer argumento de Pablo diciendo, ¿cuál es el problema de la sujeción? ¿En qué hace menos que nos sujetemos unos a otros? ¿En qué hace menos a la mujer sujetarse al marido? Esto es lo primero que dice. Así que les voy a invitar, si tienen su hojita nada más abajo del tercer párrafo. Dice Juan capítulo 6 versículo 38, está en cursiva.
El Señor Jesucristo mismo dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿El Señor Jesucristo es Dios? Claro que lo es. ¿El Señor Jesucristo es eterno? Por supuesto. ¿El Señor Jesucristo es poderoso? ¿Quién más sino Él? El Señor Jesucristo es Dios. Y dice: he descendido a la tierra, no para hacer mi voluntad, he descendido para hacer la voluntad del que me envió. ¿Quién le envió? Dios Padre. Es decir, el mismo Señor Jesucristo reconoce que hay una sujeción a Dios Padre en cuanto a su voluntad. Cuando el Señor Jesucristo, y lo recordaremos en los próximos días, se encuentra en el monte Getsemaní, orando y llorando, dice la Escritura, como lágrimas de sangre, le dice al Señor, le dice a Dios, Dios Padre: si es posible, pase de mí esta copa, mas no sea mi voluntad, sino la tuya. ¿Sí? Por supuesto que es a lo que el Señor Jesucristo vino. Y por supuesto que como hombre, porque se hizo hombre, costaba para Él pasar ese sufrimiento, porque lo tenía que sufrir. O sea, no es porque el Señor Jesucristo era Dios y entonces no sentía todo lo que pasaría. Por supuesto que lo que tenía que pasar era algo que quiso evitar para todos nosotros. Y entonces dice: si es posible, si hay una posibilidad, si hay una forma de solucionar todo esto, permite que no tenga que vivirlo, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Entonces, el primer punto en esta hoja es: no hay ningún problema con la sujeción. La sujeción no quiere decir inferioridad. El Señor Jesucristo no se está haciendo menos al lado del Padre, tiene los mismos atributos y también es Dios. Así como el hombre no se hace menos, que sí lo somos, por supuesto, que el Señor Jesucristo al sujetarnos a Él. Así como la mujer no se hace menos al sujetarse al varón. No es este el sentido de la Escritura. Sin embargo, la mayoría de los que están aquí, pues al ser adultos, saben lo que es estar casados y saben el conflicto que hay cuando hay dos direcciones en un matrimonio. Cuando el hombre va para un lado y la mujer va para el otro, los niños no saben ni para dónde ir, ¿no? Si con papá o con mamá. Posiblemente van a donde más les conviene. Yo así le hacía, ¿no? Nada más que ahí nos agarraron la medida: ve y dile a tu mamá, ve y dile a tu papá, y así nos traían media hora hasta que decía: bueno, ya vete, ¿no? Pero cuando hay dos direcciones distintas, en donde sea, en el trabajo, entre compañeros o amigos, entre familiares, entre hermanos, entre marido y mujer, siempre será más conflictivo el dirigirse hacia un mismo punto. Entonces tiene que haber de alguna forma una dirección. No nos vamos a meter en problemas de que si la mujer es más inteligente o no que el hombre. Yo creo que así es. El hombre puede ser más práctico que la mujer, pero eso es distinto, ¿no? Hay cualidades que hay en cada uno, pero ese no es el punto que se trata aquí. El apóstol necesita dar a conocer que las mujeres deben tener un comportamiento conforme a su esposo. No se está refiriendo a cualquier varón, ¿verdad? Se refiere a su esposo. Una vez avanzado en ello, y vamos a regresar ahorita al versículo 5 y 6, nos vamos a ir hasta el versículo 7. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Hay aquí tres argumentos más que el apóstol da. Dice que el varón es imagen y gloria de Dios. Es decir, la primera creación, hemos leído el Génesis, fue el hombre.
Dice la Biblia que el Señor tomó del barro, del polvo, y formó al hombre y sopló aliento de vida sobre él. Y lo hizo a imagen y semejanza suya. Al que hizo a imagen y semejanza suya fue al hombre. Posteriormente dice que la mujer fue creada de la imagen del hombre al tomar una costilla de él para darle vida. ¿Sí? Eso es lo que la Biblia dice y es el primer argumento que da el apóstol. Después dice, el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Les decía hace un momento, veía una imagen que decía, yo no vengo de tu costilla, tú vienes de mi útero, creo decía. Y yo le decía, mira, y yo creo que se reía por compromiso, porque también es feminista mi esposa. No es cierto. No es cierto, debo decir lo contrario. Pero dice que la mujer fue creada procediente del varón. No estamos diciendo mentiras, eso es lo que dice la Biblia. Y el tercer ejemplo que dice, porque el varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer. ¿Cuál fue la causa por la que Dios creó a la mujer? Para hacerle una ayuda idónea al hombre. Entonces lo que el apóstol está diciendo aquí es que el hombre no fue creado para hacer ayuda de la mujer, sino la mujer para hacer ayuda del hombre. O sea, el hombre ya estaba, no es bueno que esté solo, le crearé una mujer para que tenga una ayuda idónea. Eso es lo que dice la Biblia, hermana Dulce. Entonces, esto es lo que el apóstol Pablo está dando a entender sobre por qué está sucediendo esto. ¿Sí? Ahorita estamos muy risueños los hombres, pero no vamos a terminar así. Regresando después de estos 3 puntos, vamos ahora a los versículos 5 y 6 del por qué da la explicación de que el hombre no debe cubrirse y la mujer sí. Hay una discusión, pero hay una insistencia todavía en muchas iglesias en que la mujer debe traer velo al presentarse dentro del templo, que la mujer no debe cortarse su cabello, y hay una insistencia para que el hombre no se deje el cabello largo, a menos que sea por nazareato, como fue por Sansón, como fue por el mismo Señor Jesucristo, como fue por Pablo. Entonces dice, versículo 5 de este capítulo 11, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Fíjense bien, dice, pero toda mujer que ora o profetiza, es decir, estas tareas no son para el hombre nada más. Orar y profetizar, orar y predicar no son tareas solamente del hombre. Hay algunas iglesias que no permiten que la mujer enseñe en el púlpito, que no se haga cargo, por ejemplo, si hay un grupo de jóvenes y hay una hermana, tiene que estar el hombre con ella y el hombre es el encargado del grupo, aunque la mujer enseñe, ¿no? Pero el apóstol aquí dice, toda mujer que ora y profetiza. Nosotros leímos en el libro de los Hechos, cómo en donde no había una sinagoga, había unas mujeres orando, y ahí se empezaron a reunir. También en el libro de los Hechos, no lo busque, lo leo rápido, en el capítulo 21, versículo 9, dice, esta tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, ¿sí? Es decir, la tarea espiritual no es solo para el varón, ¿sí? No es lo que el apóstol está diciendo acá. Esas tareas están hechas para quien Dios quiera usar y para que quien la iglesia pueda tener. Hay iglesias donde no hay hombres, y no los hay porque no quieren tomar una responsabilidad. Hay iglesias donde la mujer dirige la iglesia, y esto también es voluntad de Dios, por supuesto, ¿no? Pero dice que todas aquellas que oran y profetizan con la cabeza descubierta afrentan su cabeza,
porque lo mismo es que si se hubiese rapado. No habla de su cabeza físicamente, o sea, si la mujer no se pone el velo, no afrenta contra su propia cabeza. Está diciendo que afrenta la cabeza que es el hombre, ¿no? ¿Por qué? Vamos al contexto. En el tiempo de los corintios, cuando una mujer salía a la calle y tenía la cabeza descubierta, esto significaba que era una mujer ramera, una prostituta. Cuando una mujer rapaba su cabeza y salía hacia la calle, esto quería decir que era una mujer esclava, ¿sí? Había dos condiciones. Si tú sales a la calle y un hombre o cualquier persona te ve en la calle caminando sin que cubras tu cabeza, esto quiere decir dos cosas: o que era prostituta o que era una mujer, se me fue la palabra, esclava, ¿ok? Entonces dice el apóstol: todas las mujeres que oren y profeticen, o cualquiera que salga a la calle sin cubrirse, es una afrenta para su marido. ¿Por qué? Por el significado que esto tenía, ¿sí? Si viviésemos en ese tiempo y nuestras esposas salieran a la calle de esa forma, ciertamente habría algún conflicto para el hombre, porque recibiría comentarios, porque ¿cómo es? Mira cómo salió tu mujer a la calle, ¿no? Mira cómo. Esa es la afrenta a la cual está diciendo el apóstol. Dice, porque lo mismo es que si se hubiese rapado, hablando de la mujer que sale con la cabeza descubierta, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Es decir, preferible que digan que es esclava a que digan que es una mujer prostituta, ¿sí? Por eso dice así: si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra, ¿sí? Hay un contexto detrás. Eso es lo que el apóstol está tratando de dar a entender a esta iglesia. No hay problema si profetizan o si oran o si son encargadas del servicio o si son encargadas del culto. Yo le pedí hoy a mi esposa que ella se encargara de la oración. Yo debo decir algo. Creo que no hay un trabajo, hablando espiritualmente o sacerdotalmente en la iglesia, no hay un trabajo más importante y digno que la oración. Es decir, para mí que ella dirija la oración es darle un lugar como pastora, y el cual tendría cualquiera de las mujeres que puedan estar aquí dignamente, ¿sí? Y no fue por esta lectura, eso lo había hecho desde la semana anterior. Entonces, no hay problema en que desarrollen un trabajo espiritual o sacerdotal en el templo. Hay muchas mujeres, como bien lo decía mi hermano en la mañana, que cambiaron la historia, ¿no? Ana, una de ellas. Ruth era otra de ellas, ¿no? De ella proviene el Salvador. A veces no predicamos tanto de ello, pero allí están. Así que entendamos por esto el motivo de que la mujer deba cubrirse con un velo. Hoy en nuestro contexto, la mujer que sale a la calle sin un velo, ¿cuál es la diferencia, no? En estos tiempos hay un conflicto muy fuerte todavía en las tierras árabes, en Qatar había un problema fuerte. Ahora del mundial, pues ahora así lo sabemos nada más, pero esto es a diario y por siglos, ¿no? En cuanto a que la mujer siga cubriéndose su cabeza. O sea, no es nada más el velo que hoy conocemos. Hemos visto a través de estas experiencias con este país que era prácticamente cubrir todo su rostro, ¿no? Solamente dejar una parte en sus ojos visible, y muchos incluso una malla que también la mirada cubra, ¿no? Entonces a esto es a lo que el apóstol se refiere. Y el versículo 7 dice: porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Es decir, si el hombre cubre su cabeza, afrenta a su cabeza, que es el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros somos imagen de Dios, ¿sí? Entonces, esto es lo que sucede. Ahora,
Por lo cual la mujer, dice el versículo 10, debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Empezamos ya a darle otro sentido a la enseñanza, ¿no? Primero el versículo 10 que causa de repente un problema de interpretación. Dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Según los comentarios que leí, que fueron varios, simplemente habla de que los creyentes judíos y cristianos creían que los ángeles habitaban entre los que estaban en la congregación. Seguramente entre nosotros hay ángeles cuando nos congregamos que adoran a Dios. No tiene mayor conflicto, ¿no? A lo mejor no los vemos, a lo mejor no los percibimos, pero seguramente en el momento de la adoración, cuando el Señor se presenta en nuestro templo y nuestro corazón se derrama en adoración delante de Él, hay ángeles que adoran al Señor. Esto ha sido siempre y seguirá siendo y será en la eternidad. Por eso se refiere a esta parte. Pero cuando empieza a cambiar las cosas, dice en el versículo 11, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Cierto es que la primera mujer fue tomada de la costilla del hombre, es decir, la mujer procede del varón. Pero también es muy cierto que todos los que estamos aquí nacimos de mujer, y que el mismo Señor Jesucristo, como está escrito en Gálatas, nació de mujer. Entonces dice, pero delante de Dios, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Es decir, entonces no se trata de sobajar lo que una mujer es. No se trata de decir, es que tú eres mujer, ¿no? Entre los judíos, dentro de sus oraciones, una de ellas era un agradecimiento por decir, Señor, gracias porque no fui mujer. Hasta ahora lo repiten, ¿sí? A lo mejor en nosotros, en los más jóvenes creo que no es así. En las personas adultas a veces es difícil cambiar lo que nos enseñaron nuestros padres, ¿no? Mi mamá de repente se enojaba porque mis hermanas no nos servían de comer, ¿no? Fui aprendiendo, ahora ya me ha servido, ya aprendí. pero porque hay una forma de vida que hemos adoptado los seres humanos. Hoy la mujer tiene las mismas o más tareas que el hombre. Yo debo ser honesto, cuando de repente yo le ayudo a mi esposa, lo hago en agradecimiento. Hasta hoy ella se ha encargado de padecer las noches en crisis de nuestra hija. Cuando ella no duerme, cuando ella está enferma, digamos que como cualquier hombre ronco mucho, ¿no? Entonces si la niña está dormida y yo ronco, pues se despierta y el llanto me corre del cuarto, ¿no? Y mi esposa es la que atiende todo esto. Ella va y trabaja, llega más tarde que yo, y la única forma que yo encuentro de agradecimiento con ella es esta. Pero esto ni me hace más ni me hace menos, ¿no? Alguna vez un hermano le preguntó a mi papá, ¿y usted cómo le dice a su mujer que le planche una camisa? Y mi papá le dijo, no sé. ¿Cómo no vas a ver? Le dice, no sé. Cuando yo llego, mi esposa ya planchó toda la ropa, ya está la comida hecha. Y esto exalta el lugar de la mujer, ¿sí? La mujer es algo, es ayuda idónea que dice la Escritura que necesita el hombre. Entonces, dice el apóstol, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todos nosotros procedemos de Dios, ¿sí? No podemos decir como hombres, pues sin mi costilla no hubieras existido. Y la mujer, pues sin mí no hubieras existido tú, ¿verdad? ¿Saben qué? Sin Dios no hubiéramos existido ninguno. Esa es la única verdad. Así que dice, juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Es decir, después de toda esta explicación, de verdad es tan complicado que para ese tiempo
la mujer pudiese cubrir su cabeza, para que en la calle no le insinuaran o no la lastimaran y con esto también lastimaran al hombre, no era para tanto. Ella podía profetizar, como dice la Escritura, es decir, predicar. Ella podía orar, como dice la Escritura. Ella podía presentarse en el templo, como en muchas ocasiones lo hemos visto. Solamente pedía, por motivo de un contexto, que su vestimenta o esto que ponía en su cabeza estuviese presente. La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Bueno, esto es algo ya más lógico, ¿no? Pocas veces encontramos a una mujer que tenga poco cabello. La misma naturaleza con la que Dios nos hizo nos ha mostrado que es así. Tienen un cabello más abundante, tienen dificultad para que su cabello caiga. Claro que puede pasar, ¿no? Más después del embarazo, creo que sucede, pero no es lo normal. Y en el hombre, tarde o temprano, pues llegan las entradas o las salidas, ¿no? Por acá atrás. Así pasa. Y es la naturaleza que nos enseña que es así. Y esto es algo honroso para la mujer, que su cabello cubra su cabeza. Ahora, se van a acabar las risitas para nosotros. Primero dice el versículo 16, con todo esto que les acabo de explicar, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Es decir, si con todo esto que ya les expliqué, de todas maneras tienen problema, cada quien su problema, ¿no? Hay una explicación del por qué. Pero si todavía hay alguien contencioso, dice, en esta iglesia, como dice la Escritura, ni nosotros tenemos esas costumbres. Eso es lo único que dice, ¿no? ¿Con esto a qué quiero llegar? Primero, no nos metamos en problemas. Por supuesto que las mujeres necesitan que tengamos más cuidado con ellas. Por supuesto que están desesperadas saliendo a las calles, buscando que alguien haga caso del cuidado que deben tener. Sin duda son vulnerables y también sin duda son frágiles, ¿eh? Es que yo puedo hacer lo mismo que tú. No lo creo. No es así. Nuestros cuerpos no están diseñados para las mismas tareas. ¿Que habrá mujeres muy fuertes? Por supuesto. ¿Que habrá mujeres que corran más duro que yo? Pero lejos, y más ahorita. Pero las condiciones con las que Dios nos hizo no son para que compitamos entre quién puede más y quién menos, sino para que seamos ayuda idónea del hombre. Eso es lo que debemos tener en cuenta. Si se manifiestan de una u otra forma, seamos prudentes en nuestros comentarios. Si destruyen o no la ciudad, seamos prudentes en nuestros comentarios. Habrá muchas, como hay muchas marchas de hombres o de mucha gente que destruyen, no nada más ellas, ¿verdad? Y habrá muchas que con mucha rabia por haber perdido a una hija, o haber perdido a su madre, o haber perdido a una hermana, o haber perdido a una amiga, les importe poco si destrozan algo. Creo que es lo mínimo que pueden hacer. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de una sujeción y quiero volver a ese punto. Vamos a ir a Génesis en el capítulo 3. Y vamos a leer de los versículos 8 al 19. La mujer ha tomado del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, invitada por la serpiente, ha traído al hombre y el hombre también ha comido de ese fruto. En este texto nos vamos a encontrar con tres cosas. Y oyeron la voz de Jehová Dios, es decir, Adán y Eva, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová
Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Quién comió primero del fruto? La mujer, ¿no? Eva. De hecho, esa es la respuesta de Adán, ¿no? Pues es que la mujer que me diste. ¿Y a quién le reclama el Señor? Adán. ¿Dónde estás tú? Dice, le dijo al hombre. ¿Quieres que tu mujer se sujete a ti? Bien deseas. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que a quien se le van a pedir cuentas de su mujer y sus hijos es al hombre. Ese es el verdadero problema de querer que alguien se sujete a nosotros, ¿no? Si yo, que soy maestro, sucede algo en el salón de clases con los alumnos, ¿quién creen que es el responsable? Es que me salí porque tenía muchas ganas de ir al baño y se tuvieron que quedar solos, pero tenían trabajo. Sí, pero en este horario el responsable eres tú. ¿Sí? ¿Quién es el responsable entonces de que nuestra casa siga los pasos del Señor? El hombre. Decía mi hermano en la mañana, leímos el versículo anterior y había una promesa del pueblo. El Señor será nuestro Dios y escucharemos y obedeceremos, ¿no? ¿Quién era culpable de que los hijos no siguieran el camino de Dios? Los hombres. Ahora que estamos leyendo, estamos en Reyes, primera y segunda de Reyes, nos encontramos con que la demanda de la casa es para el hombre. La familia de cada rey es la que pagó las consecuencias porque el hombre no supo dirigir a sus hijos. Y entonces el Señor le dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Una vez es al hombre, no le está diciendo: ¿y quién les enseñó que estaban desnudos? Le está diciendo al hombre. ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer: la serpiente me engañó y comí. El reclamo directo de Dios es para el hombre. Incluso aquí podemos decir que la responsabilidad de que los hijos pequen sin que tengan una llamada de atención o consecuencia es del hombre. Cuando mi papá nos regañaba, pues era hasta que llegaba, ¿no? Mamá decía: espérate que llegue tu papá. A veces se siente hasta un poco injusto, ¿no? Porque los hijos a las madres las queremos mucho, ¿no? Y los que nos regañan regularmente son los papás. Si no es así, algo está mal. Pero siempre estábamos ahí, yo por lo menos era así, esperaba y veía el reloj y esperaba, ya mero llega. Pues cuando llegaba era que ya había tronado todo, ¿no? Pero el hombre es responsable del sacerdocio que Dios le ha dado en su hogar. Ay, qué bueno, dice la mujer, ¿no? La única forma de que así sea es que la mujer esté sujeta al hombre. Si la mujer no está sujeta al hombre, comparte una responsabilidad. Y hablando de sujeción, no hablamos de caprichos, ¿eh? Pero ustedes saben perfectamente a qué cosas me refiero. ¿Quiere que su esposo cambie ciertas cosas que hay en él, que siente que no son justas? Ore al Señor. Pídale al Señor. Confíe que el Señor le ha de dar respuesta. Pero no sea usted quien afrente a su esposo, porque entonces compartirá la responsabilidad de su esposo en el éxito o en el fracaso de sus hijos, de su familia. Segundo, hay un castigo, hay una reprensión para la mujer.
Pondré enemistad, dice el versículo 15, entre ti y la mujer, hablándole a la serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. Y tu deseo, es decir, y tu voluntad, será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Entonces, ¿por qué hoy la mujer tiene que sujetarse a su marido? Porque a causa del pecado de Eva, una de esas causas era que su deseo, es decir, su propia voluntad, tendría que someterse a la voluntad del hombre. Entonces, la próxima vez que usted diga: ¿y por qué me he de someter a mi marido? Porque la Biblia dice que la primera mujer que existió sobre la tierra pecó delante de Dios. Quiero pensar, y esto no lo tengo muy claro, pero quiero pensar que si ella no hubiese comido del fruto, entonces el hombre tampoco lo hubiera hecho. Porque parte de esa desobediencia que tenía de no comer de ese árbol, vendría a ser responsabilidad de él. Y el castigo es ese: tu voluntad será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Pero también hay un castigo para el hombre. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, para esos hombres obedientes que hoy hay a la mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿De quién es culpa entonces de que ahora tengamos cuerpos mortales y enfermos? No es de la mujer, es del hombre. Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y tomaste del fruto que yo te mandé que no comieras, entonces la tierra fue maldita. Y entonces nuestros cuerpos enfermaron, no a causa de la mujer, a causa del hombre. Así que si hoy nos cansamos de trabajar y si hoy nos cansamos de las tareas que llevamos, recordemos que no debimos comer tampoco del fruto, porque era una orden de Dios. La mujer no se sujetó al hombre, Eva no se sujetó a Adán, pero Adán tampoco se sujetó a la cabeza, dice que es Cristo, porque también comió. Sin duda son pasajes complicados, porque vivimos en un contexto que contradice todo lo que podemos leer. Nos encontraremos con alguien que diga: es que la Biblia es machista, es que primero hay un porqué. Y si no creemos que Dios es Dios, no podemos entender estos porqués. Hay una consecuencia en bendición para todas las familias que llevan este orden. ¿Usted quiere ver que sus hijos permanecen en la palabra del Señor? Muéstreles que usted escucha a su marido y que está atenta a lo que él dice. Y usted, marido, celebra de alguna forma que esto tenga que ser así. Sujétese a la cabeza que es Cristo, para que las cosas funcionen. Porque si la mujer se sujeta al hombre, pero el hombre no se sujeta a Dios, hay un conflicto. Si el hombre se sujeta a Dios y la mujer no se sujeta al marido, hay un conflicto. Cuando el Señor Jesucristo va a morir, dice que ha concluido a lo que el Señor le envió. Y dice: no se ha perdido ni uno de los que tú me diste, mas el hijo de perdición. ¿Entregó buenas cuentas? Entregó a todos los que habrían de ser salvos, y eso nos incluye a nosotros, no nada más los de ese tiempo, ¿no?
El Señor Jesucristo se sujetó a Dios y entregó buenas cuentas, todos los que han de ser salvos. Seamos responsables entonces nosotros, hombres, de los hijos y la esposa que tenemos en casa, porque un día tendremos que dar cuentas a Dios. Si las tratamos con desprecio, si las tratamos sin ese amor y sin ese cuidado que la misma Biblia habla, como ese vaso frágil, tendremos que dar cuentas. Si nosotros no los dirigimos en el camino del Señor, tendremos que dar cuentas. Si alguien está obligado a que su familia esté dentro del templo, es el hombre. Así que cuidado. Y entonces, ¿cómo es si el marido o si el varón y la mujer cumplieron con todo esto y alguno de sus hijos se pierde? No será responsabilidad suya. Dios ya no podrá demandar nada de ustedes, siempre y cuando le hayan reprendido y le hayan mostrado el servir a Dios, el buscar a Dios. Yo celebro mucho que la lectura de David en la mañana tenga una liga por completo con esta enseñanza. Debo decir que él me lo dio antier y que yo lo empecé a escribir ayer, y de esto es lo que Dios nos va dando, ¿no? Pero Dios nos está hablando, Dios nos está mostrando lo que tenemos que hacer. Amamos a nuestros hijos, mostrémosle. Si usted le enseña a su hijo, hablo de la mujer, que puede entender que Dios es sabio y que le dio una dirección y esa dirección es su esposo, su hijo no tendrá otra más que obedecerle a usted, porque usted le está mostrando que esto no es problema de dignidad, que esto no es problema de menosprecio, sino de la responsabilidad de que Dios ha delegado en todos nosotros. Así que espero que hayamos terminado en paz, hombres y mujeres, delante de Dios. Nuestra salvación, nuestro espíritu, nuestra alma tienen el mismo valor, porque murió por todos, no murió nada más por el hombre, murió por todos. Y si Dios lo permite así, esto traerá bendición en nuestras casas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, tu bendición y tu amor y tu cuidado es permanente. Te damos gracias porque nos permites estar en este lugar. No es una enseñanza que muestre que la mujer debe obedecer y guardar silencio. Solo es una enseñanza de cómo hay cuidado, Señor, en todos los sentidos por parte tuya. Difícil tarea es para el hombre responder por sus hijos y por su esposa. Difícil tarea es para la mujer escuchar la voz de Dios a través de su esposo. Pero si nuestros hijos logran ver que somos obedientes también en esto, ellos, Señor, tendrán que observar la necesidad de ser obedientes también y dejarse formar por sus padres. Te pedimos que tú nos bendigas y que nos guardes, y que esta tu palabra, Señor, sea permanente en nuestros corazones, y que juntos, hijos, esposa y esposo, podamos reconocer y honrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él ha hecho lo propio para darnos salvación. Te damos gracias en tu nombre, Jesús. Amén.